Un, dos, tres, va. Está activado. ¿Y qué estamos grabando? ¿Qué? ¿Ya voy a empezar? No es mi culpa, porque se expresen mal, no es mi culpa. ¿Empezamos? Oye, suena todo, Todo por un pan con tamal. ¿Quién llegó? Voy a decir que yo jamás he sido infiel, no he sido infiel, no he sido infiel, no he sido infiel. Yo no fui infiel. Vinos de Borgota, vino semiseco, 3 cosechas. No vas a poder vivir de eso. Ajá, era como que no. Te vas a morir de hambre. Ahí sí me muero de hambre, ¿no? Pero no le hago saber, pero no, o sea. Claro. No puede ser, me están emborrachando en este. No, nadie te está abriendo la boca, o sí. Solo mi tío. Un pedito y me río. Pero depende, ¿de mí o de la No, puedes de ti. Ah, no, prefiero un chanchito entonces. Oye, ¿es mucho más chévere hacerlo lúcido o borracho? Yo creo que lúcido. ¿Por qué? Ah? Esa chica está dando sus experiencias. Ahí está mi risa, está activado. Me dice que yo tengo risa de vieja. ¡De bruja! Oye, anda, trabaja. Oh, producción de un sol que hay aquí. ¿Están grabando? Sí. ¿Empezamos? No, mutealo. 3. 2. 1. Muy buenas noches, amigos. Después de mucho tiempo seguimos aquí en la segunda temporada del podcast Bajo la Luna. Ese es el segundo episodio del día de hoy. Hoy tengo como invitado al señor David Vidal, más conocido como Nachito Bar. Vamos a estar entrevistándolo, vamos a hacer un poquito más sobre el barman que está en la terraza. Sin nada más que decir, por favor, presentemos a David Vidal en el programa. ¡Aplausos por eso! Hola a todos. ¿Cómo están? Muy bien, Nachito, preséntate por favor ante el público. ¿Cuáles son tus nombres? Mi nombre es David Vidal Montiel, más conocido como Nachito Bar, acá. Un servidor para todos ustedes siempre, a sus órdenes. Cuéntanos, ¿a qué te dedicas para que el público te conozca un poquito más? Yo me dedico a lo que es el tema social. Básicamente ahora me he enfocado al tema de la preparación de bebidas, cócteles y drinks. Yo llevo mi servicio a domicilio, me llamas, te preparo las bebidas que tú desees, te realizo tu lista y todo, te llevo tu bar, todo el show, para que la pases y disfrutes como tiene que ser, como se lo merecen. Sin nada más que decir, Nachito Bar, de verdad, un excelente barman para los que lo quieran contratar. Oh, gracias. ¿De dónde nos visitas, Nachito? Yo vengo de San Martín de Porras. ¿Desde qué tiempo estás trabajando como barman? ¿O anteriormente te dedicabas a otra cosa? 4 para 5 años. Pero en el tema ya tengo 22 años porque yo comencé preparando buffet, cocinando, banquetes y todo eso. Ya estoy viejito, ¿no? ¿Estudiaste ser barman? ¿Estudiaste la gastronomía? ¿Cómo entraste a este mundo? Lo que pasa es que mi papá trabajaba para el hospital militar como técnico en farmacia y no se daba abasto su sueldo, no le alcanzaba. Los técnicos ganan poco para el ejército. Y mi papá hacía banquetes, buffet, gaga. Mi papá era cesante. Y yo muy niño iba y miraba cómo todo el mundo la pasaba bien, los militares y todo, y me gustó. Poco a poco fui entrando, me gusté de chiquito la tomadera, creo. O sea, ¿quieres decir que desde muy pequeño, como veías eso, te gustaba interactuar con la gente? Claro, yo de chiquito iba y vendía cigarros ahí en la asociación, porque mi papá tenía una cafetería, pelaban marineras, todo, y al fondo había una sala de billar, donde todos los cesantes, todo el ejército jugaban billar, tomaban todos los días, pedían piqueos y todo. Y me nació eso. Al comienzo cocinaba un poquito, pero me desilusioné, no de la cocina, sino me desilusioné, me enamoré y como que de ahí perdí todo ese don de cocinar. Pero, ¿te enamoraste de qué te refieres? ¿Enamorar como de una pareja o enamorarte de ser barman? No, me enamoré de una pareja. Ya, o sea, ¿quieres decir que por culpa de esa pareja dejaste de cocinar? Sí. ¿Cómo es? Yo soy como el pingüino, me enamoro una vez, nunca más. ¿De verdad? No ¿Nachito te no se ha vuelto a creo. enamorar Pero una segunda vez? Ya no. He salido con chicas, con amigas, todo, pero siempre las respeto a todos. Soy una persona, por eso muy hablador, pero en el tema así soy bien tímido. ¿Qué pasó, Nachito? Creo que me dejaron un trauma. Porque mira, aparte de dejarte un trauma, sucedió esto de no querer cocinar más. Aparte que también me di cuenta que en la cocina había mucha presión. Dije, a mí me gusta más estar con los clientes afuera, conversar. Interactuar. Bacán, pasarla chévere afuera. Y ya dije, me gustan los tragos. Y decidí cambiarme poco a poco a los tragos.
Yo no soy bartender, yo soy solamente preparador de trago. Ah, nada más. Perfil bajo. Perdón. Siempre perfil bajo, siempre perfil bajo. Ya todo el mundo que me conoce sabe cómo soy yo. Perfil bajo, siempre. Tú me dices algo y yo nunca te voy a decir no. Siempre es positivo para todo. ¿Y Nachito Bar por qué? ¿De dónde salió ese nombre? Ah, Nachito Bar, te cuento cómo nace Nachito Bar. Yo trabajaba por un señor que se llamaba Don Nacho. Como paraba con el señor que era Don Nacho, hacía unas fiestazas de 5 días. Y ahí quedó, me dijeron, Nacho, tu papá. El señor fallece, yo como diminutivo y como respeto, así como Chespirito, yo me puse Nachito. Yo voy a ser Nachito, yo no voy a ser Nacho, no, Nachito. Y ahí me quedó Nachito. Yo pensé que al principio, cuando era Nachito Bar, era porque había una empresa detrás de todo esto y por eso era Nachito Bar. ¿Pero alguna vez has trabajado en una empresa que te represente? Claro. En los inicios trabajé en varios. Al comienzo hacía con los catering. En el restaurante solo me trabajé en uno, en Osaka, de Diego Herrera, Diego Lapuente. A los inicios hacíamos todo lo que son eventos, ¿no? Una buena experiencia, un gran restaurante. Cuando estaba en Conquistadora, la Cuadra Nueva se mudó, una franquicia, pero enorme. Yo no seguí porque tuve mi baja, me fui por otro lado. Pero todos los chicos que han laborado ahí son unas personas excelentes, trabajan en otros países, les ha ido muy bien. Yo tampoco me quejo, o sea, yo estoy ahí, pero yo soy nacional. Pero te va bien, te va bien. Sí me va bien, no puedo decir que me va mal, siempre estoy con Dios y Dios siempre me bendice, si es la voluntad de Él de que nos vaya bien, yo siempre hago lo que me dice mi Señor. ¿Qué tal la vida de ser barman? ¿Es complicada? Es bonita, pero sacrificas, por decir, los días que son festivos son los días que tú trabajas más, ¿no? Y ganas más, por supuesto. Ah, Navidad, Año Nuevo, Halloween, Día del Padre y la Madre cobran el doble. Aunque el Día del Padre casi no contratan, no sé por qué no existe. Ni el Día del Hombre. Y la Madre sí, topado por todo lado, me quiero multiplicar en 10, pero a veces no se puede. Que me disculpen los que no he podido ir a sus reuniones, no es que esté sobrado, sino que a veces ya estamos comprometidos y a mí no me gusta fallar. A mí me gusta quedar bien con todos, chévere. El que le fallé, que no pude ir a su reunión, mil disculpas. Ya pronto nos vamos a clonar. En algún momento va a existir Nachito 2. Ojalá, con esta inteligencia artificial, ojalá. Ahí tenemos un Nachito robótico. ¿Qué tal ese mundo? Es bonito, pero tienes que saber controlarte, ¿no? Porque mucha vida social también como que te lleva mucha juerga. A la perdición, dices. Casi la mayoría de mis amigos están por exceso de alcohol. ¿Tú has pasado por eso? Yo todavía, pero el 23 tengo mi cita psicológica en el peruano-japonés. Quiere decir que estás Estás en proceso. Estoy en proceso. Ah, estás en proceso de recuperación. Llegué a un momento que ya quise cambiar de trabajo, de verdad. ¿Y a qué te hubieras dedicado? No sé a lo que sea, pero ya dije, no. De ahí me dijeron, Nachito, ¿por qué no cocinas tu caja china, todo, que ese tu vacilón? La verdad, dicen que me sale bien. La verdad que yo, lo que me dicen, ya yo escucho. Yo no sé nunca hablar de que yo soy el mejor, no, nunca. Eso nunca va a pasar por mi mente, nunca. Bueno, déjame decirte que siendo como barman, a mí sí me encanta. A mí sí me gusta tu servicio, tu forma de trabajar, tus tragos. La actitud. Exacto, la actitud que tienes estando en el lugar. Que muchos de barman no lo tienen. Muy robóticos son, ¿no? Exacto. Entonces, Muy robotizado. en tu trabajo, chévere. A mí me gusta mucho. Ahora, Gracias. en la cocina, sí, no he probado. Eso ya no sé. Todo el mundo dice, Nacho, no, tu pollo cilindro te sale, pero uy, la verdad, le digo, ¿tú crees que Deberías sale? meterle, ¿ah? A las carnes, a la parrilla. Claro, ¿por qué no? Sí, o sea, yo también hago tema de parrillas. O sea, cuando no agarro de barman, agarro de parrillas. Solo parrillas y cilindradas, comida rústica. O sea, te contratan para eso. Claro, si me vas a contratar para hacerte un ají de gallina, caucao, no. No, ya fue, no llego ahí. Ya perdí la inspiración, disculpa. Pero para carne sí. Todavía las carnes como que me llaman la atención ahí. Pero para el tema de criollo o un cordon bleu, eso como que la inspiración la he perdido. Espero recuperarla, pero hay mejores que yo y lo hacen mejor que yo. Yo doy un paso al costadito. Pero el tema de la parrilla, las carnes, sí me gusta el fuego. Todo lo que es fuego me gusta a mí. ¿Y has sido contratado para eso en otras ocasiones? Claro, en parrilla sí, bastante. Tenemos en caja china y cilindrada, tenemos ya tiempito de experiencia. ¿Y para eso necesitas llevar a un ayudante o solo tú? ¿Basta contigo? Ahí sí requiere un poco más de personal para que esté en el tema del servicio, en el tema de ayuda, o sea, en cocina interna también, porque ya somos un equipo. Depende también de la cantidad de personas que me contraten. Si me contratan para 20, ya yo voy solo. Si me contratan para 50, 100, ya tengo que darme ayudante. Y me imagino que siendo barman sucede lo mismo, ¿no? Mayor cantidad de personas necesitas un ayudante. Pero yo me he especificado más al tema de ir a un departamento y atender un grupo pequeño. Eventos masivos, grandes, no hay. ¿Qué tal es
experiencia de venir a la terraza de Don Insta? Chévere, piola, me ha gustado. Gracias al Señor Jesús Revilla que me trajo, te agradezco. Señor Jesús Revilla, una claqueta. ¿Qué La tal, gente ah? dice que ya se olvidó de Claqueta. No, No. no se me ha olvidado. Buena persona. ¿Qué tal trabajar con él? Yo los atiendo porque ellos son los papás del colegio donde siempre atiendo y son papás del Carmelita y son chéveres. Todos son carmelitas, ¿no? Sí, son buenas personas. Todo ese grupo son un grupo espectacular. Para mí los tengo, pero así, arriba, todos, siempre yo. Para mí un placer, es más que un éxtasis atenderlo. ¿Y siempre te están llamando para sus eventos? Sí, pero el jefe ya las últimas veces. Por tener otros eventos, claro. Sí, ¿no? que la noche manía, no sé qué. Me llaman, pero sí ya tengo para el 31 de octubre, ya me han contratado. Falta todavía, Sí. pero ya está, desde ahora. Lo malo que no me han dado adelanto todavía. Lo malo que cuando me dan adelanto llega el día y ya cobré y que ya no cobro ni un sol, me voy mismo. Eso es lo malo de pedir adelanto y cobrar. Yo prefiero un adelanto, una chiquita nomás. Y a veces llego a mi casa sin un sol, pero lo que llevo es la alegría y la satisfacción. Hoy en día, Nachito, ¿con quién vive? Yo vivo en mi casa con mi hermano y mi sobrino. Justo me comentabas antes de empezar el podcast que los papás de Nachito ya habían fallecido, mamá y papá, ¿verdad? Claro, mi mamá falleció cuando yo tenía exactamente 19 años. Mi mamá fallece de un momento a otro de un infarto. Pucha, fue difícil, muy duro. A veces me acuerdo, me pongo a llorar. Pero siempre lo bueno, como es la película Coco, yo nunca lo olvido, siempre tengo mi corazón, siempre está presente. Y tu papá me dijiste que falleció con la pandemia, ¿verdad? Lo perdiste. Claro, la segunda ola de la pandemia, mi papá, el COVID. ¿Qué edad tenía tu papá ahí? Mi papá tenía 74 años. Pero mi papá no vivía con nosotros. Mi papá se jubila, cesa y se va a vivir al Cusco porque Lima le estresaba. Allá Cusco es piola. Yo quisiera estar allá, pero vamos a ver más adelante. ¿Cuáles son las redes sociales de Nachito Bar? Me encuentran en Instagram como Nachito Grill. Están tus números, todo está ahí. Claro, ahí sale mi número, todo. Pero no me extorsionen, por favor. No tengo plata. ¿Ha habido alguna muy mala experiencia como barman? O sea, hay gente faltosa en el mundo. Hay de todo, pero uno ya tiene que ser profesional. Ha habido lugares donde me he querido ir ya y me echaron llave. ¿Cómo así? ¿De ¿Por verdad? qué? No te vayas, no te vayas. ¿Pero sin pagar o pagando? No, ¿Cómo sí, es? sí, daban propina, pero yo tenía que trabajar el otro día temprano. Y eran las 6, yo quería dormir aunque sea un par de horas. Y la gente, no te vayas, no te vayas. Me han cargado, me han tirado a la piscina también. ¿Y qué hiciste sobre Ya estaban ante borrachos. eso? Ya estaban borrachos. Yo nunca me molesto. Soy la persona que nunca reniego. Solo cuando algo me incomoda, yo me agarro, me marcho y ya nunca más regreso. ¿Pero ha pasado eso alguna vez? De que me he ido y nunca me he regresado, todavía. No soy de renegar. Mis hermanos, mi familia sabe que yo no reniego. Bien Ya, difícil. eres súper paciente para todo. Paciente. Tranquilo, dices, todo va a pasar, todo está tranquilo. Demasiado noble ya, muy noble. Demasiado, ¿no? Ya si me estresan mucho, salgo un ratito, respiro hondo Y otra vez. y regreso. ¿Y qué hiciste ante eso, de la llave y todo? O sea, ¿te tuviste que quedar esa tarde? No fui al otro trabajo, bueno, me quedé con ellos. ¿De verdad? Claro. No fui a mandar reemplazo. Ah, pero no fallaste. No, yo nunca fallo, nunca fallo. ¿Reemplazo te refieres a que A otro trabajas con compañero. otras personas? Claro que sí. A otro compañero ya me dice que no puedo. Si voy a una fiesta, no me dejan salir. Quiere que me quede un par de horas más, ¿me puedes apoyar? Ya, yo voy. Y cuando pasa eso, ya ellos cobran neto ese dinero, ¿verdad? Ah, eso sí, eso sí. Todos los que trabajan conmigo saben, yo a nadie le gano ni un sol. Si yo cobro 200, 300, 400 por ti, yo no te voy a ganar ni un sol. Tú cobras lo que tienes que cobrar, se sienta a cubrir y quedó ahí. Claro, cuando uno es usurero como que te va mal, Dios no te bendice. Imagínate que yo cobre por un chiquillo que estaba empezando 200 o 250, y yo le dé 100 y yo me agarré 150, no. Hay muchas personas que hacen eso. Yo no me gusta, no está dentro de mi escuela. Quieras o no, son 5 horas que estás parado ahí, pues haciendo Claro, tragos, claro. divirtiéndote, pasándola bien, dando un buen servicio y que vengas y quites unos soles de ahí, es como que no va. No. Exactamente seremos, que trabajan conmigo, los colaboradores serán 6, 7. 7 personas que tienes detrás de ti. Que siempre los llamo, las veces que puedo, no todas las semanas, ¿no? O 3 veces al mes, 4 veces al mes. Así. Antes éramos más, pero la pandemia cambió, ya no tengo gente. A veces me piden y no puedo recomendar también personas que no conozco, Claro. porque ahí me reclaman. ¿Y qué es lo más bonito que le ha pasado a Nachito haciendo bar? Lo que pasa es que a mí me gustan los mariachis Ya. y los corridos bélicos mexicanos. Y ese día estaban los mariachis y me cantaron los mariachis en mi cumpleaños porque era el día del cumpleaños del señor donde yo estaba trabajando. Yo lo comenté a su esposa, que también era mi cumpleaños.
y que me gustaban los corridos. Y me cantaron La Mañanita, el Rey David. Ahí. Ya me puse un plan a llorar allá. Súper emotivo Sí, sí, emotivo, bonito. Qué bonito. Muy sentimental, Nachito. Sí. ¿Tú crees? Sí, ¿no? Sí, bastante. ¿Has ido a alguna fiesta a hacer barman con todos los tragos bien caros? Sí, ellos han comprado. Ya. Puro Blue Level en yate y para las mujeres espumante. Blue Level y espumante, nada más, con su capitán y cocinero y yo atendiendo los tragos. Pero llevándole al cliente para que se sirvan todo. A uno, todo a uno. ¿Cuántas horas estuviste contratado? En el yate como 4 horas y en su casa de playa como 2 horas más, 3 horas más. O sea, como 6-7 horas aproximadamente estando ahí y tomando full eso. Nada más que eso. Un presupuesto, pero grande. Importante, ¿no? En la casa ya con meses de quesos, todo Y me imagino que esos quesos bien caros también. carísimo. Sí, es un lujo. Y le ponen también meses de hielo con mariscos, con ostras. Bueno, eso ya cuando llegas a la casa, o sea, ya pasaste en el yate, tomar unos piquitos simples nomás y en la casa ya está la mesa, todo. Yo es un espectáculo. Así como has llegado a lugares fichos, has llegado a lugares bien bajos. Al otro extremo. Ajá. Uno llega hasta donde el cliente lo llame. Me podrás creer que yo he ido a lugares de menos gama y me han pagado el doble, he cobrado el doble. Mejor que en el otro lado. En el otro tienen rebaja a veces. En algunas ocasiones, no puedo decir en todo, en algunas ocasiones. Pero hay personas que sí reconocen tu trabajo y bacán. Hay de todo, como con todo. Hay clientes buenos que a algunos les va a gustar tu trabajo y a otros no les gusta tu trabajo. ¿Y Nachito va a seguir en esto? ¿Quieres seguir en esto o ya tienes planeado salirte y dedicarte a otra cosa? La verdad, hasta donde ve mi cuerpo va a seguir. Quiere decir que esto va a ser por siempre. Sí, estamos pensando de meternos más a lo que son temas de parrillas, con los tragos. Todo contar una anécdota. Un día teníamos un evento, nos quedaron vinos de una marca. ¿A quién le iba a devolver el vino? Me dijeron, al otro día va a venir una persona a recoger sus copas, pero él no es el dueño del vino. El vino ya lo donó. Y quedó, claro. Y este muchacho se graduaba y ese día trabajó. Y él estaba viendo por videollamada su graduación, pero hay veces circunstancias en que uno no puede estar porque no tienes la economía, tienes que trabajar porque estaba pensando en sacar su título. Y él prefería perderse su fiesta de graduación y trabajar para ahorrar para sacar su título. Yo vi su ganas de que él quería estar. Yo le dije, loco, cámbiate. Pero ya la fiesta había acabado ya. Cámbiate, vete a tu graduación. Vete, anda. No, pero digo, oye, va, si te voy a faltar a dar todas esas copas. Pero no, yo creo que vayas a tu fiesta. Te voy a dar estos vinos. Tengo como una caja y media. Todos los vinos le dimos, te tomo. Llévate, disfruta, brinda con tu graduación. Ah, la que piola, le hiciste el tono. Claro. Hasta ahorita se acuerda de él. Él es ingeniero químico, el muchacho. Pero empezó como barman. Él empezó como mozo, pero era güey, bien educado, bien tranquilo, bien centrado. Yo siempre trato de buscar esa clase de personas de ese perfil, que sea tranquilo, que tenga ganas de superarse. Carismático, sobre todo. Pero eso, hasta los años que tengo ahorita, me ha hecho feliz. Y espero también que a la gente le haya hecho feliz cuando estaba en su reunión, que le hagan pasar bien con nosotros, porque nosotros siempre estamos a las órdenes. Demos un Ay, aplauso ay, ay, por Nachito. eso. Qué bonito conocer a Nachito, quien está en la terraza de Donista y que va a estar, por cierto, siempre, ¿ah? Porque siempre se le va a contratar. Gracias. ¿Y qué tal, Nachito? ¿Cómo te has sentido aquí? ¿Por primera vez te han entrevistado? Sí, la primera vez que me entrevistan y acá me siento feliz, me siento contento. Gracias más bien por esta oportunidad que me dan. Aplauso. Aplausos virtuales. Claro. O sea, a la semana tienes copado siempre. O hay veces que hay para. Dios mediante, todas las semanas tengo, hasta en colegio. Siempre marzo es bajo, por el tema del que comienza las ¿Y enero? ¿Qué tal enero? Enero full, por la playa. Ay, claro, es que tú siempre vas a estar en fiestas donde sea. Para mí el mes más bajo siempre es marzo. O sea, marzo, inicio de clases. Ese mes que todos los papás están preocupados en los útiles. ¿En solo marzo o Marzo y julio, porque mis clientes viajan en su mayoría. Espero que este año no viajen, por favor, señores. Lo que me ha llamado la atención, Nachito, es que tú has fidelizado a tu clientela. Sí, y la manera como lo has hecho, muy bien, muy bien. Pero, o sea, ¿cómo has fidelizado a la gente? ¿Solamente siendo tú? ¿O alguna vez lo pensaste y dijiste voy a hacer esto para que funcione? ¿O simplemente actuaste con una actitud como que soy yo y así soy y que bacán que funcione? Yo creo que eso fue. Más allá de pensar
Sí. qué hacer para fidelizar. Claro, veo a la persona y ya sé lo que le está pasando, lo que está pensando, lo que va a querer, ya lo sé. Fue pandemia, yo me reinventé en pandemia, vendía las cajas chinas, el cilindro, pero a delivery. Yo nunca había hecho eso. Al comienzo me ayudaba mi hermano, él le venía con su movilidad y me lo repartía gratis. Y mi pata que le pagaba el día y él los llevaba a los pedidos. Lo que pasa es que en mi casa me dijeron, Nacho, tú te sale rico la caja china, que nosotros hemos ido a Guaral, no sale así, por un pellejo todo sancocho, que a ti te sale galletita nada más, que tienes la mano del diablo, creo que lo chapas y quema y se comete el pellejo crocante. Así dicen. Me puse a preparar, lo publiqué y mis clientes reaccionaron bien. Todo el mundo me pedía, yo quiero 2 kilos, 1 kilo, 2 kilos. Al final tenía un pedido como de 40 kilos y yo solo tenía una caja de 7 kilos. La verdad que mi familia de mi casa y el costado de mi casa, mis tíos, habrán comido 3 de la mañana. Todo el día me la pasé haciendo, que ya no era un almuerzo. Mis tíos le habré pasado a las 3 de la mañana, mi familia también 4 de la mañana. Al día siguiente, calentado. Vas aprendiendo y al comienzo fallé bastante también. Que me disculpen lo que llegó, es solo papita y ensalada y no llegó la proteína. Lo mandamos todo y cuando llega mi hermano me dice, oye, David, Nacho, ha llegado las papas, las ensaladas y no ha llegado el chancho. Miércoles, ¿qué hacemos? Mándamelo un Rappi. Me dijeron, amigo, en un rango de 4 horas te lo llevamos. Ya el negocio quedaba ahí. Fallas, pero que te enseñan. El cliente me quería matar. Señor, tómalo como parte de cariño de Nacho, de Nachito. Por favor, no hay Rappi, 4 horas me han dicho. Discúlpenme, he fallado, estoy empezando en esto. Honesto, no honesto, siempre la honestidad es principal. Nachito, pero no lo puedes mandar, pero me dicen que va a demorar. Ya, Nachito, no te preocupes. ¿Cuánto te doy por la papa y la ensalada? No, cortesía de la casa. Y me yapeaban, pero al comienzo fallas, pero uno aprende. Fuimos mejorando. Le decía a la persona que me ayude, no vayas a fallar porque no te pago. Revisa con calma, revisa con calma. Cuando comencé el emprendimiento, frente a mi casa hay un policlínico de la policía. Y en ese policlínico hacían descarte de COVID. ¿Y qué pasa? Que los policías venían alrededor de 200 policías con COVID diario. Yo quería hacerlo afuera de la calle, como ya tenía varios pedidos, tenía 3 cilindros y 2 cajas chinas grandes. La gente me decía, Nacho, publica en Facebook, son así, ya. Yo no publicaba y me compraban, Dios mediante, se pasaban la voz. Llegaba un momento que como ya tenía todo pedido, venían y decían, amigo, véndeme 2 kilos, pero ¿me lo puedes llevar? Pido a la vuelta de tu casa. Me dice, maestro, pues ya tengo todo pedido, disculpe, todo está comprado, para la próxima, mi disculpa. ¿Y qué pasa? Que no quería venir a mi barrio porque estaba todo enrejado, porque toda la gente parecía zombie por el COVID. Todos tosían, escupían. O sea, mi barrio era Chernobyl. Nadie quería venir a yo me deprimía ahí en ese tiempo. Al comienzo me deprimí. Antes que haga la caja china me enfermé. Me dio estrés neurológico. Y como me quedé sin nada, me quedé sin empleo, sin nada. Y un día quise levantarme, me acuerdo que fue 19 de diciembre del 2020. Me dio estrés neurológico. No pude levantarme, no podía mover los brazos ni las piernas. Quería ir al baño, movía solo la cabeza, me parecía una tortuga. No podía voltearme. Llamé a mi hermano. Mi hermano llamó a mi hermana. ¿Y cómo lo llamaste? Gritando. Le digo, Roca. Mi hermano le digo, Roca, pero Roca, mira qué me ha pasado, no puedo mover. Mi hermano me hacía masaje. Llama a mi hermana, está mal, no sé qué le ha pasado. No le está dando ¿Parálisis? No dejé de hablar. Me hablaban y me hablaban. Pero yo sí hablaba, tenía todo mi movimiento, o sea, de la cabeza, del cuello, pero los brazos. Pero lo demás estaba ahí nada. intacto. Roche fue porque me tuvieron que bajar de la casa para llevarme al hospital. Sí, una frazada porque estaba gordo. ¿Y cuántos días estuviste así? Estuve una semana. Pasé Navidad y chao. Año nuevo me recuperé. Grité como Goku cuando se transforma en Super Saiyajin. Ay. Me paré de mi silla y comencé a caminar así poco a poco. Pero dolía. Año nuevo, ya estaba caminando, pero así lentamente. Caminé, le pedí a Dios, ayúdame, por favor. No quiero hacer una carga. Oye, sí, es lo peor, ¿no? Que a una persona le pase eso, de ser una carga para tu familia, tus padres, tu hermano, con quien estés en este mundo. Yo dije, no, ayúdame Dios, por favor. Yo sé que no he sido bueno. Tampoco he sido malo, digo, pero tampoco, no me dejes así. Los policías después me compraron porque veían que de mi casa salían los pedidos y me contratan. De ahí se activan las cosas y como que ya no me alcanzaba el tiempo para hacer eso. Ya estaba a punto de poner mi localcito.
Muy gustado. educativo conocerte, Nachito. Más allá de todo, Sí. no pensábamos que tu personalidad iba a ser de esta manera. Así que bueno, llegamos al final del programa, amigos. Vamos a ir con las preguntas ping-pong. Estas son preguntas ping-pong con Nachito Vargas. ¿Cantar o bailar? Bailar, bailar. ¿Rubias o morenas? Las dos, ¿no? Las dos hacemos. ¿Perú es un país? Depende. Todo Ahora- tenemos, ahora sí. todo tenemos. Completa la frase, por favor. Siendo barman aprendí que... Que es lo más bonito que he vivido hasta ahorita. Y por último, venir abajo la luna fue... Lo máximo. Espero que me inviten una próxima vez. Ahí voy a preparar unos tragos en vivo. ¡Bravo! Muchas gracias por haber venido. Gentita, esto fue todo por el episodio de hoy. Se vienen más capítulos, no se vayan a perder el programa. Estamos en todas las redes sociales, TikTok, YouTube, Facebook, Instagram. Los videos se van a ir publicando de semana en semana, así que no se pierdan. Nos vemos en el siguiente episodio. ¡Chao! ¡Cuídense!